interesaría comentarles que para el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear es la fecha muy importante junto con su aniversario, que es el 8 de septiembre de cada año. Son las dos fechas más importantes para nosotros. Quisiera dejar constancia, como un inicio de un trabajo con los colegas del INA, empezar a participar en estos eventos que tienen que ver con la cuestión histórica del 1 de mayo. Por eso nombré a esta pequeña charla los mártires de Chicago el 1 de mayo. Quisiera comentarles con respecto a esto que los hechos que dieron lugar a esta celebración pues tienen que ver con la situación fundamental en que en los Estados Unidos se estaba generando una situación en que la industria empezaba a tomar auge en el vecino país del norte. Tan era importante la industrialización norteamericana que inclusive en las novelas de Julio Verne, las grandes novelas como Viaje a la Luna, las cuestiones que tenían que ver con los submarinos, se dan siempre cerca de lugares donde está la famosa industria norteamericana. Tal era su admiración de Julio Verne por ellos que se da esta parte. Entonces nosotros vamos a contextualizar en los albores de esa revolución industrial en Estados Unidos el inicio de lo que vendría a ser el 1 de mayo de manera mundial. De manera así sucinta, el 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores se sumaron a una huelga, y esta huelga tenía por razón fundamental tener un horario de trabajo de 8 horas. Ese fue el día 1 de mayo, después lo veremos de manera más específica qué pasó cada uno de esos días. El día 2, la policía disolvió violentamente esa manifestación que tenía más o menos del orden de 50,000 personas. El siguiente día, el día 3, los policías dispararon sobre la multitud y hubo del orden de 6 muertos y varias decenas de heridos. Luego de ese episodio se redacta una proclama donde se imprimen 25,000 ejemplares de la misma, convocando para una protesta para el día 4 de mayo. Y aquí viene lo que se conoce como precisamente la masacre de Haymarket. El día 4 se concentraron en la plaza Haymarket en Chicago, porque Chicago, como estamos viendo, tenía que ver con el gran desarrollo industrial que tenían los norteamericanos en esa época. Más de 20,000 personas fueron reprimidas por casi 200 policías. Estos policías uniformados mataron a un buen número de obreros, aunque no se tiene la cifra exacta. Es como aquí cuando se habla del 68, dependiendo quién la diga, es el valor que se tiene o la cuantificación. Obviamente suceden varias cosas, son apresados algunas personas, de las cuales hablaremos después, que se convertirán en los mártires de Chicago. Y el 21 de junio se les juzga a 8 responsables de este movimiento que fue catalogado como anarquista. Y además se le catalogó como un movimiento extranjero, porque todos eran inmigrantes, sobre todo alemanes. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la horca. Veremos que nada más ahorcaron 4. No le alcanzó para ahorcar al 5º, que se suicidó. Posteriormente, la gente que tenía que ver con la industria, los capitanes de las industrias, despidieron a miles de obreros que fueron detenidos, torturados, procesados, y la mayoría de ellos pues obviamente eran italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y sobre todo de países eslavos. Evidentemente la reivindicación básica de los trabajadores era la jornada de 8 horas laborables. Querían tener el día, dividirlo en 3, 8 horas para laborar, 8 para descansar y otro para tener el tiempo de hacer lo que se les viniera en gana. Antes de esa, porque ya existía esa ley que tuvo un nombre, existió una ley en Nueva York que prohibía trabajar más de 18 horas y de no cumplirle el patrón debía pagar una multa por persona de $25. Pero no existía por parte del gobierno un control adecuado para que se cumpliera la ley.
Entonces obviamente era letra muerta. Pero es chistoso, en Estados Unidos el 1 de mayo se festeja, el 1 de mayo no se festeja, el Día del Trabajo. Y tiene lugar el primer lunes de septiembre desde 1882. La razón fundamental es que los capitanes de industria y el gobierno norteamericano decían que se podía reforzar el movimiento socialista en Estados Unidos. Esa fue la razón por la que, inclusive en Canadá también se da, y en algunos países de habla inglesa, de que si se celebraba el día 1 de mayo, por lo que a continuación veremos, se iba a reforzar el movimiento socialista y comunista. En 1886 se había establecido la jornada laboral máxima de 8 a 10 horas, pero se permitía trabajar entre 14 y 18. Y evidentemente, como en cualquier otro país, ¿verdad?, que tenga una prensa que le paguen los capitanes de la industria, la prensa calificaba dicho movimiento de indignante, bastante respetuoso, y que era un delirio de los lunáticos poco patriotas. Lo que exigían era precisamente eso. Aquí viene un hombre muy interesante que aparece de la Edad Media. Hubo una orden que se llamó la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que se transformó en la principal organización de trabajadores en Estados Unidos. Esta Noble Orden de los Caballeros del Trabajo tiene su historia, se las voy a platicar de manera rápida. Finalmente, en términos muy sencillos, la consecución de la jornada de 8 horas marcó el punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. Hoy en día la mayoría de los países celebramos el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador. En nuestro caso, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y el Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia celebramos con mucho entusiasmo este día. A continuación voy a comentarles lo que sucedió de una manera específica. Aquí les quiero mostrar, porque pues todos hablan de los mártires de Chicago, que fueron 8, pero de esos 8 ahí vienen a George Engel, está Adolf Fischer. Engel era un tipógrafo, Adolf Fischer era periodista. Augusto Spice era periodista de 31 años. Parsons, también periodista de 39 años. Y el más joven de todos, Louis Lin. Ellos cinco fueron condenados al ahorcamiento. Y Fielden, que es el tercero en la parte de arriba, Schwab, ¿verdad?, que nosotros tenemos el segundo en la parte de abajo, y Nid. Ellos, a los dos primeros fue cadena perpetua a la que los condenaron, y a Nid fue a trabajos forzados. Desgraciadamente Louis Lin se suicidó de una manera poco usual. Esa manera es ponerse una carga de dinamita en la boca. Entonces, estos son los 8 mártires de Chicago. Obviamente después, como veremos, vino un gobernador de Illinois, donde se dio cuenta, y al haber estudiado el caso por otros abogados, se dio cuenta que había cometido una injusticia. Y sacó a los 3 que estaban en la cárcel, los dejó en libertad. Pero los otros 5 sí fallecieron. Pero ¿cómo sucedió todo? Fíjense ustedes que muchas de las cosas, cuando hablamos del imperio norteamericano, de Estados Unidos, siempre tenemos como idea fundamental de que siempre hay mucho dinero, de que como que no hay pobres, como que no pasa ahí absolutamente nada, y todo se da en un proceso en el cual el trabajador vive bien, gana bien y todos son felices. Sin embargo, el problema es que desde principios, en los albores de la revolución industrial, que proviene de Inglaterra y llega a Estados Unidos, que tiene un asentamiento fundamental en la ciudad de Chicago, en Illinois, hay siempre un proceso en el cual la gente que trabaja, en general,
obtiene menos del dinero que debería de obtener por vender su fuerza de trabajo. Ahí lo interesante es que se daba dos procesos. Un proceso en el cual había sindicalistas que tenían que ver con la cuestión de tipo social, de tipo económica, y había sindicalistas que tenían que ver con los procesos políticos. Pero dentro de la parte de los procesos políticos, los sindicalistas más importantes en la época en que se da en los Estados Unidos son los que tienen que ver con la cuestión anarquista. El proceso del marxismo como una teoría en la cual se tenía una cierta organización, para ellos no valía, porque ellos estaban muy influenciados por los anarquistas de la Rusia zarista. Entonces, lo interesante del asunto es que estos mártires de Chicago fueron sindicalistas de la parte política anarquista, ¿verdad? Porque luchaban por obtener la reducción de la jornada laboral a las 8 horas, de las 24, de 18 o 14 a 8 horas. Y se habla de la revuelta de Haymarket, que se fue posteriormente al 1 de mayo. Veamos qué pasó. Cuando se acordó que este día se celebrara como el Día Internacional del Trabajo fue 3 años después del 1 de mayo del 86. A ellos los ahorcan, mueren en el año 87. En el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en Francia, en París, en el 89, se acordó transformar esa fecha en día festivo, en el Día Internacional del Trabajo. Desde aquella fecha hasta hoy se celebra en la mayoría de los países, exceptuando Estados Unidos, Canadá y otros, donde se celebra el primer lunes de septiembre por decisión del expresidente Cleveland para evitar el crecimiento de la influencia socialista en el país. Entonces todo esto sucede en el 86, mueren en el 87 los que quedan ahorcados, los que los ahorcan, y en el 89 se da esto. En México, el primer día que lo celebramos fue el 1 de mayo de 1913, en situaciones bastante rudas. Estaba Huerta como presidente. ¿Qué sucedió? Pues en aquel momento la ley prohibía trabajar más de 18 horas diarias, salvo en caso de necesidad. Así venía. El primer antecedente del reclamo por las 8 horas de trabajo fue en la legislatura de Nueva York en 1829. Del 29 al 86, o sea, del 30 al 80, pues pasaron más de 50 años. Chicago era la segunda ciudad en importancia en los Estados Unidos, con un crecimiento industrial acelerado. Eso fue muy importante. La mayoría de sus trabajadores estaba afiliada a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Les voy a platicar algo acerca de la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Antes de la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pues había sindicalistas, había anarquistas, pero como los patrones, los capitanes de industria, como les llaman, no permitían ninguna organización dentro de sus empresas, de sus fábricas, empezaron a golpearlos desde el punto de vista de que los corrían, les quitaban horas de trabajo, no les pagaban, un montón de cosas, hasta inclusive cuestiones de tipo violento. Algunos los desaparecían. Por lo tanto, empezaron a ser casi como los sindicatos dejaron de tener cierta influencia y empezaron a verse como los cristianos en las primeras épocas, en las catacumbas, aunque aquí no había catacumbas. Ellos se juntaban y tenían así como las diferentes organizaciones secretas tenían claves, la forma de saludar, la forma de mover los dedos. En ese momento sabían que ellos pertenecían a una parte de un sindicato y que podrían contarse con ellos. Ellos juntaron a varios sindicatos, de los cuales algunos eran de tejedores, de canteros, ferrocarrileros, eran acereros, eran de la construcción. Todos ellos empezaron a juntarse y como no se podían dar, tenían que estar en la oscuridad, se formó la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Esa Noble Orden de los Caballeros del Trabajo fue una central
no tan combativa porque estaba en la oscuridad, pero la que sí era combativa y más un poco dispuesta a entrarle fue la Federación Americana del Trabajo, ahora American Federation of Labor. El asunto es que en ambas había dos tendencias importantes, la que era socialista y la que era anarquista. Entonces, cuando se da este proceso, el 17 de octubre del 84, durante su cuarto congreso, se decidió que si no se hacía efectiva la reducción de la jornada laboral a partir del 1 de mayo del 86, la central que se veía, la de labor, y los nobles caballeros del trabajo iban a una huelga general. En el 86 el presidente Andrew Johnson sancionó la ley Ingersoll. Esta ley es famosa porque establecía las famosas jornadas laborales de 8 horas diarias. Y de los estados de la Unión, 19 promulgaron leyes en donde se establecían, si no 8, entre 8 y 10 horas de trabajo, aunque contaban con cláusulas que permitían al patrón obligar a trabajar a los empleados hasta 18 horas. O sea, ya se hablaba anteriormente a 14 a 18 y ahora se hablaba de 18 horas. De 8 a 10, pero podían trabajar hasta 18 horas. No se hizo efectiva la ley Ingersoll y la Federación Americana del Trabajo llamó a huelga para el 1 de mayo, pese a la negación de la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Aquí la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo emitió una circular donde no le permitían a ningún trabajador que se adhiriera a esa central que debía hacer huelga, que estuviera adherido a esa central. Y estos se enojan con la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y se separan de esta organización. No todos, pero una buena parte. Y los que se van con los de la Federación del Trabajo son los más radicales, en particular los anarquistas. Entonces, ¿qué pedían? Bueno, 8 horas para el trabajo, y esto era lo que pedían ellos: 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para lo que les diera la casa, para lo que quisieran hacer. 8 por 3, 24 horas. El 1 de mayo, 200,000 trabajadores pararon en Chicago y otros 200,000 que lo hicieron posteriormente les dieron la jornada laboral solamente amenazado con huelga. Obviamente que los capitanes, para el día siguiente, en una manifestación multitudinaria, la policía la disolvió violentamente. Y el 3 de mayo, al celebrarse un acto frente a la fábrica de la maquinaria agrícola McCormick, acuérdense de la mayonesa o la mermelada, ahí se da que están en huelga los trabajadores y la policía los ataca y mueren 6. Entonces esto ya estaba más que caliente, estaba hirviendo. Y entonces en High Market se da el mismo día del ataque usado. Después el periódico Advertising convocó un acto en el parque High Market para el día siguiente a las 19:30. Comenzaba lo que se llamó la revuelta, así le conocen, la revuelta de High Market. Los más de 20,000 trabajadores que asistieron al acto fueron reprimidos por la policía. El número de obreros asesinados es desconocido, mientras que por otro lado las fuerzas represivas resultó muerto un agente. Aquí lo que les quiero comentar es que ya con el tiempo, después de hacer sus investigaciones, los mismos capitanes de empresa, la policía misma, se dieron cuenta que quien mandó detonar una bomba donde estaban los policías había sido el capitán que llevaba a los policías. Muere y de ahí se agarran para acusar a los trabajadores de la muerte de ese policía, siendo los mismos policías los que lanzaron la bomba. Y aquí es donde vienen los mártires de Chicago. Tras el enfrentamiento, el 21 de junio de ese mismo año comenzó el juicio contra 31 obreros anarquistas acusados de iniciar la batalla. Finalmente fueron juzgados. Obviamente hubo irregularidades, 8 trabajadores. Luego de que el fiscal exhortara al juez a castigar a estos hombres, ¿verdad?, quería que se dieran ejemplos y se le pidió que los colgara para salvar las instituciones y que la prensa pidiera castigo de manera general
para los extranjeros. 5 de ellos fueron condenados a la horca y 3 a prisión. Como les decía hace rato, los encarcelados fueron Samuel Fielden, que era un inglés pastor metodista y obrero textil de 39 años. Michael Schwab, es alemán de 36 años, tipógrafo. Y Oscar Neal, norteamericano, un vendedor. A los 2 primeros dio cadena perpetua y al último a 15 años de trabajos forzados. Y fíjense, eso pasó en mayo, los sentencian en junio y hasta el 11 de noviembre del 87 se ejecutó en la horca a Engel, un alemán tipógrafo, a Fischer, un alemán periodista de 30 años, a Spice, un alemán periodista, a Parson, un norteamericano periodista. Y él, fíjense, Parson es muy interesante, él no estuvo presente en el lugar de los hechos y se fue a entregar. Se fue a decir, por solidaridad, maestros, yo estoy con ustedes, por sus ideas. También fue sentenciado Louis Lin, un alemán que era carpintero y que se suicidó días antes en su celda. Por lo que les digo, fue una carga de dinamita en la boca. Fíjense, algo interesante que les quiero decir. Hace muchos años yo leía poesía para chavitos y sigo leyéndola. Y me acuerdo que me gustaba mucho la de José Martí, las poesías de Martí, en su famoso libro La Edad de Oro. Habla de algunas cosas que tenían que ver con los enemigos, con la muerte, pero siempre dando la dulzura en sus expresiones. Yo no entendía por qué una persona escribía de esa manera, y además que murió joven. Lo que yo no sabía es que él estuvo precisamente cuando a ellos les toca que los ahorquen. Él era un periodista y él describe para el diario de Buenos Aires, La Nación, esto. Dice, salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una martaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parson. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantosa. Por eso se hablaba de 5, pero vean ustedes que en la gráfica el dibujo muestra 4, ¿no? Porque uno ya había muerto. Entonces, esta parte me dice por qué José Martí, siendo testigo de todo esto, hace poemas que tienen que ver con el valor humano, el amor, la calidez de las personas, y me imagino que él se basó o él se inspiró en este tipo de hechos. Ahí tenían lo que pedían, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. 7 años más tarde, en el 84, el gobernador de Illinois en ese entonces, Alger, declaró la inocencia de los 8 trabajadores y liberó a los 3 sobrevivientes. Se levantó un monumento para depositar los restos de los ejecutados y honrar su memoria. Dice, aunque la jornada laboral de 8 horas de 100 fue aprobada oficialmente en 1935, del 86 al 35, ya bien completo, a finales de mayo del 86, días antes de la ejecución de los mártires de Chicago, centenares de miles de trabajadores la lograron, de hecho, gracias a las huelgas y a la presión que ejercieron sobre las patronales. La Federación de Gremios y Uniones Organizadas celebró el triunfo. Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo
ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. Vean ustedes el tiempo que pasó para que sea de manera global. Y algo que sí que quería leerles antes de terminar son unas palabras de Albert Spice, luego de haber sido condenado. Ya vimos un poquito, pero él dijo esto completo. Si creéis que ahorcándonos podréis acabar con el movimiento obrero, el movimiento del cual los millones de oprimidos, los millones que laboran en la miseria y la necesidad esperan su salvación, si esta es su opinión, entonces ahórquenos. Aquí pisotáis una chispa, pero allí y allá, detrás de vosotros, entre vosotros, y por todas partes, las llamas surgirán. Es un fuego subterráneo y no lo podrás apagar. Esta parte viene en un documento de un testigo que estuvo ahí, aparte de José Martí. Y Albert Spice, que era de los anarquistas, era uno de los que más sabía en cuanto a la cuestión filosófica del asunto y de los que más entregado estaba en ese sentido. Entonces, les quería comentar, esta parte la presento nada más porque pensé que iba a haber en el auditorio como una presentación con respecto a lo que pasó, quiénes fueron los mártires, qué hicieron, qué sucedió. Cada uno de estos elementos que hemos platicado se puede ampliar con más detalle, más o menos en los diferentes escritos que leí viene con detalle cada uno de estos hechos que les he comentado. A mí me interesa luego también, para que la gente pues que le guste leer y no todo siempre sea drama, les recomiendo un libro que tiene que ver con esto, aunque de una manera no tan directa, pero se basa en este hecho. Es una novela de Jack London. Jack London es conocido por sus libros de aventuras, sobre perros, sobre gente malvada, sobre ladrones de cosas. Pero hay un libro que se le recomiendo, y está a la venta, se llama El Talón de Hierro. El Talón de Hierro, de Jack London, es una novela de anticipación y se basa más prácticamente en estos hechos de Chicago. De hecho, su héroe se apellida Eberhard y este héroe trata de recrear lo mismo que sucedió con ellos y plantea desde un punto de vista muy elegante y de una manera muy creativa de qué es lo que pasaría si hubiese una revuelta en los Estados Unidos, en un Chicago del futuro. Entonces yo se lo recomiendo. Es un diario sobre su esposa y vale la pena. Y entonces después de esto, viendo esta situación, uno puede pensar, bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos y qué sucede en México? En México, ¿cómo se celebra? ¿Qué viene a ser todo esto? Les quiero comentar que el 1 de mayo que se celebró en México, en el cual se conmemoraba el Día del Trabajo, después de que en el año 89 en Francia, en París, ya se había dicho que iba a ser una fiesta, llamémoslo así, de conmemoración, se celebra el 1 de mayo de 1913. Y en ese 1 de mayo de 1913 salen del orden de 60,000 obreros. Ahorita les va a dar risa, había la Sociedad de Empleados Libres, estaba el Sindicato de Tejedores y Tejedoras, estaba el Gremio de Sastres, la Unión de Carpinteros y Carpinteras, la Unión de Canteros y Canteras, el Sindicato Mexicano de Electricistas, bueno, en aquel tiempo se llamaba de otra manera. Y quienes estaban ahí y quienes lo organizaban todo de una manera más o menos completa, era lo que se llamó la Casa del Obrero Mundial. Pero es muy chistoso. La Casa del Obrero Mundial es el antecedente
de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos de Luis N. Morones, que fue el antecedente de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Entonces, en esa primera celebración salen de ese orden de trabajador de obreros, y Huerta es presidente de México con la explícita orden de no dejarlos marchar. Sin embargo, ellos marchan bajo una propuesta de celebrar a los mártires de Chicago y también una propuesta de apoyar al movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Y aquí viene algo un poquito complicado. La Casa del Obrero Mundial forma los batallones rojos, y esos batallones rojos apoyan a Venustiano Carranza y apoyan a Obregón para pelear contra los campesinos de Zapata y Villa. Y en Celaya, los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial, hacen que Villa pierda varias posiciones y finalmente pierda con sus cargas de caballería la batalla de Celaya, y con eso la derrota de los ejércitos campesinos. Sin embargo, la Casa del Obrero Mundial, el 1 de mayo de 1913, sale a la calle y protesta contra el usurpador Victoriano Huerta. Y esa fue nuestra primera vez que se celebra el Día del Trabajo en México. Huerta, como ustedes saben, en 1914, después de algunas derrotas, sale del país. Bueno, trata de huir, lo apresan, lo llevan a Estados Unidos, porque finalmente los norteamericanos apoyan a Carranza, que les dio las ventajas de la cuestión petrolera. Y en aquel tiempo se peleaba y se hablaba de la informalidad, los bajos salarios, y también hablaban de la discriminación. Los sindicatos, la mayoría de ellos estaban formados, como ya les dije, por oficios, más que por las industrias. Y entonces podían verlo, como ya les dije, había más de 100 ¿cómo se podría decir? 100 gremios de todo tipo, desde la gente que hacía cuestiones con hule, con algodón o hilo, hasta la gente que hacía hacía casas. También les quiero comentar que posteriormente al proceso en el cual Venustiano Carranza toma el poder del país y plantea la propuesta de hacer una constitución que se da en 1917, ya cumplimos más de 100 años de ella. De esta parte de los mártires de Chicago, de la parte de la Casa del Obrero Mundial, de la cuestión de los anarquistas, de los sindicatos, de las cuestiones sociales y lo que había pasado en la Unión Soviética, hay un grupo fuerte de diputados constitucionalistas que permiten hacer lo que nosotros hablamos como el artículo 123 o del trabajo. Y ahí se plasma la parte fundamental de lo que ahora nos rige, que precisamente el día de ayer hubo un cambio en la legislación. Miren, nosotros como Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, nos ha interesado siempre que en el sindicato existan desde la gente que tenga el nivel más alto académico hasta los colegas que hagan la limpieza. Nosotros como trabajadores, siguiendo el ejemplo no tanto de los mártires de Chicago, sino de nuestros antecesores, nosotros hemos querido estar en unidad. Aquí no puede haber una diferenciación en que el proceso de desarrollo de un sindicato se dé por estratos de conocimiento, sino todos como trabajadores tenemos los mismos derechos. Y ya como profesionales o investigadores hagamos la causa o lo mejor para el bien de nuestro país. La idea de nuestro sindicato de celebrar el 1 de mayo es las reivindicaciones de los mártires de Chicago, pero también las reivindicaciones de una sociedad igualitaria
y de un proceso en el cual nuestros sindicalizados se sientan unificados en un proyecto común en el cual es tener un sindicato fuerte, un instituto fuerte que sirva a nuestra patria. El 1 de mayo para nosotros es rememorar, recordar, pero sobre todo ir hacia el futuro. Para nosotros el 1 de mayo es guardar en la memoria los mártires de Chicago y sus luchas y trascender en el trabajo fundamental del cual nos hizo la ley nuclear. Nos dio vida la ley nuclear. Hacer que nuestro país, en términos de cuestiones nucleares, tenga como puntal nuestro instituto. Y como trabajadores, apoyar al movimiento obrero. Y para nosotros siempre va a ser importante el lema de nuestro sindicato, por la unidad proletaria. Muchas gracias.